¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Qué dices? A ¿Todo ver, bien? bien, aquí estoy probando con Instagram, que nunca lo usé. Esta es la incertidumbre de la cual hablamos todos. Los últimos dos Claro, minutos son los peores. Bien, sí. me pasó y fue lo peor. Fue la mayor emoción del último mes, más o menos. De no saber si estaba o no. Te lo aseguro. Esto es lo que nos dejó la pandemia también un poco. Ujú. Las Sí, nuevas formas de comunicar, también nos ha dado resultado también el tema de el Instagram Live. Tal cual, tal cual. Así bueno, que bueno, ok. Esperamos unos minutitos esperemos un y minutito. mientras Dale. tanto podemos ir presentándonos, quiénes somos y qué vamos a hacer. Eh, bueno, para los que Voy a los que prender vayan. un poquito una luz, espérame un minuto. Dale, 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 por favor. dale. Mientras tanto, esto es una actividad conjunta entre Síntesis Mundial y que ustedes la siguen de manera constante en principalmente en Instagram, en las cuales subimos noticias todos los días, podcasts, análisis nuestros, de nuestros investigadores, y también de la Escuela de Relaciones Internacionales, que está dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, y es nuestra primera actividad de manera conjunta, ¿no? La idea es empezar a trabajar, empezar a conocernos y empezar a divulgar contenidos de nuestros especialistas, y en esta posibilidad, bueno, también en el marco de lo que está haciendo la escuela, de los podcasts de la Escuela de Relaciones, que también es otra nueva forma que nosotros también en Síntesis Mundial lo estamos haciendo, de divulgar contenidos que tienen que ver en este caso, en la primera temporada de los podcasts de la escuela con lo que es la pandemia, pero bueno, nosotros en Síntesis Mundial hemos hecho sobre distintas áreas. Eh, el Instagram Live nos ha dado muchas posibilidades de llegar a un público distinto, diverso y también muy amplio, de distintos lugares. Hemos tenido consultas y preguntas de distintos lugares, desde Honduras, Guatemala, países que me han llegado información que van a estar participando. En un día que no sé si vamos a hacer el foco de atención, pero bueno, Hacemos lo que hacemos podemos, lo que hacemos lo que podemos. podemos. Tratamos de marcar la agenda, Para ¿no? aquellos que son de Latinoamérica, de otras partes de Latinoamérica, sabrán entender que por ahí tengamos un poco de altibajos. No es tal vez el mejor día, pero bueno, las cosas se dieron así. Así que, bueno, también tenemos un poco de tiempo apremiante porque esto dura una hora, Sí, señor. así que la idea es compartir una serie de preguntas que preparamos, ideas, planteos, con nuestra especialista, que es Anabela Buzo, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un máster en Ciencias Sociales de Flaxo. También es investigadora independiente del CONICET y es profesora titular de 2 cátedras de Política Internacional y de Política Internacional Latinoamericana en la UNR, en la Facultad de Ciencias Políticas, y también es la directora del Centro de Investigación en Política y Economía Internacional, CIPEI, creado recientemente, ¿no? También en el marco de esta facultad. Si quieren, podemos arrancar. Sí, sí, sí. Arrancamos con nuestra primera aproximación al tema. Sí, la primera aproximación, Anabela, sería un poco, viste que hay un lugar común que habla que los gobiernos republicanos son más convenientes a los gobiernos latinoamericanos con relación a los demócratas. Al respecto, la primera pregunta y el primer disparador es, digamos, si se puede identificar un patrón de las administraciones demócratas hacia la región. Bueno, yo creo que esa era una caracterización que tenía más valor desde una perspectiva histórica, te diría hasta la década de los 90. De ahí en adelante me parece que hay algunos cambios bastante significativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, estaba ya en claro que los republicanos eran más conservadores, que tenían una postura más propicia a la economía de mercado, y que si bien esas condiciones no eran las más beneficiosas para América Latina, por cierto, eran mucho más predecibles. Y además eran actores políticos que trabajaban fuertemente por la firma de acuerdos de libre comercio y demás. Mientras que los demócratas eran identificados como un partido, hablando siempre de los demócratas
post-crisis del 30, no los demócratas del siglo XIX, eran un partido que había incorporado elementos progresistas y que fundamentalmente para la salida de la crisis y en la construcción de lo que después se conoció como el estado de bienestar, tenía esos elementos progresistas, tenía elementos de economía keynesiana, eran más proteccionistas, eran menos proclives a los acuerdos de libre comercio. Y bueno, esas situaciones se han ido modificando. De hecho, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la administración Clinton recogió la herencia o la firma del Tratado de Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que había sido llevada adelante por el presidente Bush padre, y trabajó para conseguir la ratificación de ese acuerdo, y de ahí en más la lógica de una globalización neoliberal, profinanciera, muy proclive a los acuerdos de libre comercio, pasó a ser una lógica preponderante en el Partido Demócrata. Eso lo pudimos ver con Clinton y lo pudimos ver con Obama también. Entonces yo diría que muchas de las cosas que nosotros dábamos por sentada como una tendencia general han tendido a modificarse, o por lo menos a relativizarse. Entonces ya no es una tendencia general, sino un análisis caso por caso, donde las coyunturas nacionales e internacionales y el perfil de quien gobierne también tiene una impronta importante, más allá de los partidos, que obviamente además han sufrido un fuerte proceso de deterioro en Estados Unidos en los últimos años, y estamos viendo una consecuencia de eso en las últimas elecciones, pero también la podemos rastrear para atrás, donde la dinámica política muchas veces está más impuesta por el establishment político y sus alianzas con el establishment financiero en la parte superior del poder, o por los reclamos de los movimientos sociales en la parte inferior, pero no está adecuadamente articulada y rediseñada y mediatizada por los partidos políticos. Y estamos hablando con Anabela Busso, también, yo olvidé decirlo en su momento, que también es especialista en política exterior estadounidense y también hacia la región, sí. También. Y ya viniendo para estos años, ¿no? Joe Biden es el candidato electo, ya casi reconocido, ¿no? De manera con la firmita, pero bueno, ya se dieron los pasos administrativos para que esto suceda, ¿no? Fue el vicepresidente de Barack Obama. ¿Qué podríamos decir para aproximarnos al tema sobre estos 8 años y su relación con América Latina? Bueno, Biden durante el periodo de Obama tuvo bastante actividad como vicepresidente conectada con la acción externa, con la política exterior de los Estados Unidos, y las noticias en estos últimos días nos recordaban que había realizado varias visitas a nuestra región, y que tenía una noción un tanto más acabada, o por lo menos una noción de lo que era América Latina en comparación con lo que había sido el presidente Trump antes de llegar al poder. De cualquier manera, creo que hay que siempre tener muchas precauciones, en el sentido de que muchas veces el conocimiento hacia América Latina está muy permeado por el foco que Estados Unidos suele poner en las últimas décadas en México, y México tiene una realidad especial, que es una realidad latinoamericana, pero muy ligada al destino de los Estados Unidos, y que a veces difiere de algunas otras características o de algunas otras necesidades que tiene la región, que de por sí son necesidades heterogéneas, porque hay muchas cuestiones que son de agenda regional, y hay otras cuestiones que son de agenda subsistémica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son propias, por ejemplo, de América Central y el Caribe, y algunos de esos temas no son tan relevantes para América del Sur. De cualquier forma, si nosotros pensamos en algunos temas que han sido centrales para las relaciones de Estados Unidos con América Latina en los últimos años, como el tema de las migraciones, el tema del crimen transnacionalizado,
el tema de la problemática medioambiental, el tema del comercio, el tema que surge ahora de lo que podríamos llamar las necesidades de financiamiento post pandemia y muy particularmente la cuestión de la presencia de China en América Latina, que son algunos temas que tuvieron presentes en la época de Trump, no van a desaparecer en la etapa de la agenda de Biden, pero posiblemente muchos de esos temas sean tratados a través de otros instrumentos de política exterior. Yo suelo señalar en los encuentros virtuales que hemos tenido en estos días, analizando el proceso electoral, que posiblemente uno de los cambios más significativos que nosotros notemos en la gestión de Biden es que las expresiones de extrema derecha que militaron muy activamente en contra de Biden al interior de los Estados Unidos tienen sus versiones latinoamericanas. Tienen una versión muy acabada de derecha alternativa en la figura de Jair Bolsonaro, tienen a un sector del gobierno colombiano, por ejemplo, que comulga con esas ideas y estuvo muy involucrado en la campaña electoral defendiendo a Trump. Bueno, esos sectores, tanto al interior de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, no son sectores que Biden vaya a privilegiar, ¿no? Y en ese sentido, es probable que como una consecuencia indirecta tenga más vínculos con gobiernos que sean más de centro o que sean de una derecha más moderada o que tengan un perfil socialdemócrata, o sea, distintos perfiles ideológicos en detrimento de este vínculo tan privilegiado que tenía Trump con estos sectores. De cualquier manera, tampoco hay que pensar, como yo les decía, hay continuidad de agenda, se suman nuevos temas que Trump había cancelado, digo, creo que va a haber temas vinculados al medio ambiente, que va a haber temáticas vinculadas a derechos humanos, que estaban ausentes en la agenda, pero tenemos que ver cuál es el tratamiento que le da Biden. En la campaña electoral, él dijo más negociación, más multilateralismo. Los nombramientos que hemos visto de su gabinete no indicarían tantos cambios en torno a lo que fueron las experiencias sobre esos temas en la época del presidente Barack Obama. Digo, John Kerry puede continuar la línea medioambiental de Obama, pero Biden está nombrando o conformando su gabinete con representantes del establishment demócrata, y ese establishment se diferencia en cierta manera del de Trump. Esa es la diferencia que se quiere marcar, pero no está dando señales de que se esté recurriendo a figuras políticas que tengan más que ver con los cambios que se están operando en el orden internacional y que necesitan de una nueva lectura, no solo de quienes vivimos en países en vías de desarrollo o países mucho menos poderosos. También se necesita que los grandes poderes sean capaces de leer ese proceso de cambio. No alcanza con decir América volvió, o América está de vuelta, o América ya lidera nuevamente. Hay que tener mentes que ordenen esa cuestión de liderazgo y que gestionen en esa dirección. Justamente, mientras vos hablabas, Anabela, hoy leía un comentario que decía que Biden no puede graciosamente volver atrás el ambiente internacional hasta la época de Obama con el nombramiento, siguiendo un poco tu línea de razonamiento. Vos hablabas de sectores de derecha y de extrema derecha que comulgan con Trump en la región, pero también para ir un poco más al centro, hablamos de una Europa que comienza a pensar lentamente, un poco remando así contra la corriente, en un ejército propio, en algún papel un poco más separado de Estados Unidos. ¿Cómo te parece que, más allá de lo que vos decís, que falta una lectura más fina de las nuevas realidades post-Trump, cómo te parece que Biden por ahí
pues, pensando, no tanto, pongo Europa por un ejemplo del cambio de época, pero pensando en Latinoamérica y en las relaciones que va a tener, por ejemplo, con Brasil, caso. ¿Cómo te parece que van a ser esas relaciones? ¿Cuál es el sesgo de esas relaciones? ¿Cuáles son los temas en los que puede coincidir? Y si podés abundar un poco más en los temas que sabemos que puede llegar a colisionar. Bueno, yo particularmente creo que hay algunas herencias de Trump que no van a ser fáciles de corregir. ¿Mm? Eh, digamos, Trump fue capaz de captar un electorado que después del tipo de gestión que él tuvo con la pandemia de COVID-19, logró recolectar más de 70 millones de votos. O sea que hay un conjunto de la sociedad estadounidense en un porcentaje muy alto que coincide con las ideas de Trump. ¿Mm? Entonces digo, una primera tarea de Biden es cómo va a gestionar, ¿mm?, para conseguir captar el interés y el apoyo de ese sector de la sociedad estadounidense que no lo votó y que, digamos, debería acompañarlo a lo largo de esta gestión, en tanto y en cuanto es una gestión donde Estados Unidos no solo tiene que recomponer su posición o pretende recomponer su posición internacional, sino que además debe solucionar su crisis doméstica, que es muy aguda y que es la causa principal de su deterioro internacional. Esa es mi hipótesis de trabajo, que el deterioro de los Estados Unidos en las últimas décadas es un deterioro que se inicia en la crisis de su sistema político, económico, social y que afecta su condición de liderazgo. Esa es una primera cuestión. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Que no solo tenemos que ver cómo evoluciona la situación interna en Estados Unidos, sino que además tenemos que ver cómo los temas de política exterior van a quedar condicionados a la agenda doméstica. Entonces, en la medida en que Biden pueda avanzar o retroceder en cuanto a tema migratorio, tema medioambiental, tema de seguridad nacional, todo lo que esté condicionado por el apoyo popular y por el voto del Senado, que todavía no sabemos cómo se va a resolver, porque faltan los senadores por el estado de Georgia, que se eligen en el mes de enero, pero bueno, hay una presunción de que los republicanos ganarían el Senado y esa mayoría en el Senado sería utilizada para construir lo que ellos denominan un muro conservador. O sea, un muro que frene todos aquellos nombramientos que Biden digamos, quiera hacer con una lógica que vaya un poquito más allá del establishment y que se acerque un poco más al sector progresista de su partido. Hasta el momento, Biden no ha desafiado nada de eso, porque ninguno de los nombres que él incluyó en su gabinete representan al sector de Sanders, ninguno. Algunos dicen porque no coinciden, otros porque dicen que se quieren correr al centro, otros porque dicen que el Senado no se los aprobaría, pero lo cierto es que así como Biden va a necesitar el apoyo de todos los que lo votaron a Trump, no hay que olvidarse que en las primarias demócratas, ese sector progresista consiguió una votación que fluctúa aproximadamente entre el 30 y el 35% de los votos, o sea que no es una expresión extremadamente minoritaria. Con ese sector, entiendo yo, y esta es mi perspectiva, América Latina tendría más posibilidad de acordar una agenda. Pero digo, esto es internamente y ver, insisto, crisis doméstica, cómo afecta la elaboración de la política exterior. Doy un ejemplo para que el público nos entienda. Yo lo he escuchado muchísimas veces al presidente Obama decir que el nivel de cantidad de armas que poseen los individuos en Estados Unidos es absolutamente desmesurado, que había que hacer alguna reforma al respecto, pero también lo he escuchado decir, yo no lo puedo hacer porque la Asociación Nacional del Rifle se opone y porque eso abarca no solo a los republicanos, sino también la opinión de algunos demócratas y nos quita votos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas condicionan. En cuanto a América Latina, no tenemos precisión de la agenda, porque yo no sé si ustedes han notado que la elección en Estados Unidos estuvo tan condicionada a la situación interna
y internacionalmente se focalizó exclusivamente en el tema de China, que tuvimos poca información sobre las propuestas, salvo algo en la plataforma del Partido Demócrata. El Partido Republicano no presentó plataforma nueva. Y lo que se podría observar con respecto a la herencia de Trump que yo mencionaba es que posiblemente algunas políticas de Trump aplicadas hacia la OTAN, que generaron que los países europeos tuviesen que empezar a pensar en su propia defensa, más o menos permanezcan en esa dirección, digamos, ¿no? Que no se retroceda totalmente. Lo mismo que el tema de que sea proclive 100% al libre comercio. Es probable que los demócratas recuperen esa innovación que vienen trayendo desde Clinton, fomentando acuerdos de libre comercio, pero también es verdad que es posible que alguna cuota de proteccionismo tenga que permanecer, porque esto ha sido muy aceptado por la sociedad estadounidense. Entonces, nosotros en este momento no tenemos nuevos acuerdos que se estén negociando, por lo menos acuerdos muy importantes que se estén negociando con América Latina en términos de libre comercio, porque la redefinición del acuerdo de libre comercio de América del Norte se cerró antes del proceso electoral, pero creo que ahí podemos tener bastante de lo anterior, pero con algún componente un poquito más limitado. El problema es que ese componente más limitado va a ser importante para países que pueden competir mucho con Estados Unidos. Nuestras economías no están en condiciones de competir y de afectar seriamente a la economía norteamericana. Y después, como yo les decía, yo creo que hay temas como migraciones, crimen transnacionalizado, medio ambiente, derechos humanos, que van a ser temas relevantes en la agenda. Creo que el tema medioambiental es quizás el tema que pueda lesionar de manera más notoria el vínculo entre Washington y Brasilia bajo la gestión de Bolsonaro, posiblemente algunos temas vinculados también a derechos humanos, pero por cierto, esto tampoco nos debe llevar a una lectura idealista de decir, bueno, Biden considera que Bolsonaro no es un buen presidente y no va a tener vínculos con Brasil. Digo, porque Brasil, que es un país que en la gestión de Bolsonaro, ya en la de Temer, pero claramente en la gestión de Bolsonaro ha retrocedido internacionalmente, ha erosionado su liderazgo regional o ha renunciado a ese liderazgo regional y ha perdido presencia en muchos espacios internacionales, o por lo menos ha perdido legitimidad la gestión de Bolsonaro, pero digo, sigue siendo el país más importante de América del Sur, el más poblado, el que tiene el mayor territorio, el mayor producto interno bruto, y que de reorientar su política podría tener un impacto o recuperar cierto nivel de impacto. Entonces, bueno, mirar lo que Washington hace con Brasil me parece que es un tema importante. Y otra cuestión que yo miraría y que en este momento no se está observando demasiado es, bueno, ¿cuáles son los cambios que se da a América Latina por sí misma? ¿Cuál es el poder de autocorrección de América Latina por sí misma? Porque me parece que la línea básica de análisis es que cuando América Latina terminó su etapa de marea rosa, de giro a la izquierda, y vimos un fuerte renacimiento de gobiernos conservadores y neoliberales que ganaron las elecciones en nuestra región, ese proceso se produce con mucha no que lo haya generado, pero digo, generó mucha complacencia en la gestión del presidente Obama, que para mí en su segundo mandato es un Obama distinto al que nosotros pudimos ver en el primer mandato, y además de generar esa complacencia, generó también cierta admiración de las derechas latinoamericanas, que eran derechas que se presentaban como derechas que tenían una lectura optimista del proceso de globalización neoliberal. Eso nosotros lo vimos claramente en la Argentina con el gobierno del presidente Macri, que no solo admiraba a Obama y que presumía que iba a ganar Hillary Clinton, sino que además tenía una coincidencia con el modelo globalista, internacionalista
neoliberal en ese aspecto de Obama. Cuando gana Trump, estos gobiernos todos quedan medio desacomodados, digamos, y hay un esfuerzo por parte de estos gobiernos de complacencia a Trump, más allá de que no compartieran con Trump algunas de sus conductas, que no compartieran su proteccionismo, que no compartieran su criterio de establecer sanciones para unos, para otros, que te las pongo, que te las saco, que el aluminio y el acero sí, que el aluminio y el acero no, bueno, todas esas cuestiones desorientaban a los gobiernos, pero la verdad es que la reacción de América Latina, como dice Juan Tocatlián, fue una reacción de mucha quiescencia hacia Trump, de no discusión con Trump, cierto temor a que Trump se enojase. Y por otro lado, digo, en forma paralela a esa actitud de los gobiernos, nosotros comenzamos a transitar, después de que esos gobiernos ganaran las elecciones, lo hicieran legítimamente, un periodo de fuertes manifestaciones sociales en contra de las consecuencias negativas del proceso de globalización neoliberal. Y lo vimos en países de distinto perfil, fueron desacuerdos que se manifestaron desde la sociedad civil a través de distintas vías. Digo, México terminó eligiendo a un presidente que debatía ese modelo, Argentina terminó eligiendo a un presidente que también debatía ese modelo, tuvimos manifestaciones en un país destruido en 2019 que duraron más de 2 o 3 meses, como es el caso de Haití, tuvimos las crisis y las manifestaciones en Ecuador, la crisis parlamentaria en Perú, complementada por la crisis actual, la crisis iniciada en Chile el año pasado, en octubre, que terminó ahora con el cambio, el golpe en Bolivia y las nuevas elecciones en Bolivia, los resultados de las elecciones municipales en Brasil ahora, y vamos a tener elecciones presidenciales en febrero en Ecuador. En todos esos escenarios, aquello que parecía haber desaparecido de la sociedad latinoamericana, que eran los acuerdos con algunos de los temas tratados con los gobiernos de la Marea Rosa o del giro a la izquierda, vuelven a instalarse como temas de agenda, pero se instalan en un escenario absolutamente distinto, que es un escenario donde se ha acelerado el proceso de transición del orden internacional, un escenario donde todos debatimos situaciones similares, debatimos crisis económicas, debatimos crisis de la salud pública, debatimos costo de la educación, costo del transporte. Si ustedes repasan esas agendas, van a ver que hay mucha similitud en las agendas que en el año 2019 demandaban los paros o los chalecos amarillos en Francia, o que se demandaba en el Líbano, o representación política en Hong Kong, y temas que se demandaron en América Latina. Ahora, esa construcción de una agenda que se transnacionaliza y que va de adentro hacia afuera, choca con una instancia donde, como yo les decía, estamos en una transición muy profunda del orden internacional, con muchísima incertidumbre y en un contexto de pandemia, que no acontecía en esta magnitud desde hace más de 100 años. Este contexto de pandemia potenció todos los problemas preexistentes y además agudizó la incertidumbre. Lo que queda claro es que la administración Biden se va a encontrar con una América Latina mucho más pobre, muy dañada por las consecuencias de la pandemia y en un proceso de cierta ebullición política del cual no se hace mucha referencia hasta ahora, porque no es un proceso que lleven adelante los gobiernos, sino que se está dando a través de las sociedades civiles, y que muchos dijeron, bueno, eso ya pasó, fue 2019, la pandemia logró contenerlo, y me da la sensación que los datos de lo acontecido en Chile, en Bolivia y recientemente en Perú manifiestan que las sociedades civiles siguen
con el mismo nivel de desacuerdo que tenían antes de la pandemia con ese modelo, inclusive en los países que se presentaron como los más exitosos del modelo, que son los casos de Chile y de Perú. Entonces, si Biden, que generó expectativas, porque le va a dar un rol importante al Estado para salir de la crisis, y porque va a tener una política de no fomentar a esas extremas derechas, hace eso, pero a su vez piensa que este mundo se va a gestionar igual que en la era Obama, entiendo yo, y muy humildemente, desde el punto de vista académico, porque no tengo por qué asesorar al presidente de los Estados Unidos, pero entiendo yo que eso no solo es dañino para el mundo y para América Latina, sino que tampoco es conveniente para los Estados Unidos, porque Estados Unidos también necesita un proceso de cambio para resolver los problemas de exclusión social, de segregación racial, la aparición de conflictos de clase, cosas que en el modelo de estado de bienestar había solucionado, no el tema de la segregación racial, pero sí el tema de cierta redistribución más equitativa del ingreso, que desde que optó por un modelo de capitalismo financiero, se alteró para el mundo y para la sociedad norteamericana también. Y la forma en que se pueden llegar a resolver los conflictos pendientes, no sé, pienso Venezuela, pienso una región distinta, pero será de una manera como la hacía Trump, de manera mucho más directa, mucho más autónoma, sin interlocutores, o de una manera más multilateral, siendo la OEA, ahora tiene una nueva herramienta como es el BID, que se la deja servida de alguna manera también Trump a Joe Biden, o podemos ver el renacer también de otras instituciones latinoamericanas que no tienen la pertenencia a los Estados Unidos, CELAC, tal vez en menor medida UNASUR, ¿no? Pero podemos ver el enfoque multilateral de la nueva región con la nueva presidencia. Bueno, yo creo que Biden ha manifestado en más de una ocasión que va a tratar de reflotar el multilateralismo. Cuando él hace esa referencia, está hablando al multilateralismo preexistente, al heredado del orden internacional liberal, no está hablando de un nuevo multilateralismo. Y ahí yo creo que va a haber más multilateralismo que con Trump, eso lo creo efectivamente, pero también sostengo que al igual que otras administraciones demócratas, ese multilateralismo va a ser un poco a la carta. O sea, cuando a Estados Unidos le convenga tratar las cuestiones multilaterales, lo hará, y cuando vea que ese espacio muchas veces limita su poder, puede ser renuente a tratar esas cuestiones en el ámbito multilateral. Pero en términos comparativos con Trump, vamos a tener más multilateralismo. Pero insisto, no lo he escuchado a Biden hablar de propuestas de crear nuevos espacios de multilateralismo, sino de usar los existentes, que son los que están profundamente afectados y están en crisis, aunque existan todavía. Por otro lado, es presumible que Trump, más allá de que, de que Biden, más allá de que encare negociaciones bilaterales, utilice eso, un esquema de negociaciones y no necesariamente un esquema de imposición. Pero insisto, yo creo que Estados Unidos tiene que solucionar sus problemas internos, pero no alcanza con decir Estados Unidos ya volvió y ya lidera, en el mundo nos están esperando. Hay una relación de deterioro de la presencia de Estados Unidos en el mundo, un abandono de la construcción de bienes públicos globales llevado adelante por Trump, que fue ocupado por otros espacios, entre ellos por China, y donde la gestión de Trump, así como la gestión del presidente Bush hijo en su lucha contra el terrorismo internacional, más allá de que haya sido un momento de unipolarismo y de supremacía basada en el uso de la fuerza, en el mediano plazo terminan erosionando el poder de los Estados Unidos. Y Trump ha erosionado el poder de los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene menos presencia en los organismos multilaterales, tiene menos vínculos bilaterales cordiales con el resto del mundo, produce menos bienes públicos globales y no ha logrado, como quería Trump, que China
se inhiba en su proceso de crecimiento. China ha seguido creciendo económicamente y hay muchos espacios donde Occidente está en crisis y Oriente, y en este caso el Asia-Pacífico, no lo está, o lo está mucho menos. Solemos decir, y ya lo han marcado muchos internacionalistas, que nosotros hace mucho tiempo que hablamos de la crisis del multilateralismo, pero esa es la crisis del multilateralismo occidental. Los procesos multilaterales asiáticos siguen en vigencia y están funcionando a pleno. Sus economías obviamente fueron afectadas por la pandemia, pero la capacidad de reacción ha sido mayor y la reactivación de su comercio ha sido mucho más significativa que el comercio en Occidente. Y bueno, nos queda por ver cómo reacciona Asia-Pacífico frente a la segunda ola, digamos, de pandemia que llegó a Europa y que ahora está apareciendo en algunos de esos países, pero que nosotros vemos que genera una reacción muy activa por parte de los gobiernos en cuanto a cómo controlar el proceso de pandemia. Hay que ver si el presidente Biden logra controlar este proceso de pandemia al interior de los Estados Unidos, en un país donde los antivacunas, los accionistas, han votado activamente a favor de Trump, y donde además, por fuera de esos grupos y como parte de la identidad estadounidense, pesa aún muy fuerte la idea de que el Estado no debe avanzar sobre el individuo. Esa es una idea que es parte de la identidad fundacional de los Estados Unidos, y uno muchas veces se encuentra con alguien que se considera progresista, un liberals, como lo llamarían ellos, y que sin embargo le pone cierto límite a las políticas públicas del Estado. Entonces Trump se aferró a esos sectores y Biden va a tener que convencerlos de que se necesita un compromiso público para disminuir los efectos de la pandemia, y entre esos compromisos públicos está el uso de barbijo, el distanciamiento social, la aceptación de las vacunas, ese tipo de cuestiones. Parece irrisorio lo que digo, pero esos debates no tienen la magnitud en el Asia-Pacífico que tienen en Occidente, donde obviamente se dan más, porque aquí hay más sistemas democráticos, pero se dan también en un contexto de crisis profunda de las democracias occidentales. Estamos hablando con Anabela Busso en una actividad conjunta entre Síntesis Mundial y la Escuela de Relaciones. Los invitamos a seguirnos a cada uno de los Instagram, tanto de Síntesis Mundial como de la Escuela de Relaciones, con sus distintas actividades, actividades que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver con la divulgación de contenidos. La escuela ha lanzado recientemente, como dijimos, el podcast de Entre Mundos, que les invitamos a escucharlo, donde Anabela, ella prontamente va a salir su capítulo, y a Síntesis Mundial, que también tiene su podcast, tiene también sus entrevistas y las noticias diarias, como así también noticias de análisis. Y para tal vez para pensar en elementos específicos que a mí me surgen la duda de cómo van a resolverse. Yo pienso, hablaste un poquito de Brasil, pero Brasil siempre tuvo una relación muy cercana a los Estados Unidos, ya muy cercana tal vez desde la Segunda Guerra Mundial, siendo un aliado, un estado pivoto, un estado más grande, vos bien lo dijiste, más poblado, más extensamente poblado, pero que Bolsonaro no ha manifestado su reconocimiento aún a Joe Biden, y tiene una estrecha relación con las políticas de Donald Trump. Esta situación puede cambiar, y yendo un poco más, ¿Argentina puede tener un rol en reemplazando a Brasil, o un rol mucho más importante, mucho más moderador dentro de la región? Yo creo que, como te decía antes, el vínculo con Brasil no es un vínculo que los demócratas vayan a romper. Lo que va a estar más deteriorado es el vínculo a nivel de poder ejecutivo con poder ejecutivo. Biden no se va a sentir cómodo con Bolsonaro de la misma manera que Bolsonaro no se va a sentir cómodo con Trump. Me parece que el sector que inició el proceso de cambio y de ajuste de la política exterior y de los contactos en Brasil es el sector militar, que tiene
un rol muy protagónico en el gobierno de Brasil y que percibe que Brasil va a necesitar redefinir algunas cuestiones centrales de su política exterior, entre ellos el rol de su canciller, que es un gran defensor de las ideas de Bolsonaro. De cualquier manera, yo creo que se pueden dar vínculos interburocráticos que vayan de a poco ordenando la relación. A Bolsonaro no he sacado la cuenta exacta, pero le quedan creo que 2 años enteritos de gobierno, así que bueno, a ver que fijarse cómo sigue esa convivencia. No creo que el rol protagónico en el diseño y en la ejecución de la recomposición del vínculo con Washington por parte de Brasil lo tenga Bolsonaro. Me parece que ahí, insisto, va a haber un corrimiento que puede ser que parte del sector militar que está en el gobierno de Bolsonaro sea el encargado de llevar adelante esa recomposición. Me parece que el tema central va a ser el tema medioambiental, que es el tema que vienen discutiendo fuertemente Bolsonaro con Europa, Bolsonaro con Macron fundamentalmente, y que se supone que lo va a discutir con los demócratas y con John Kerry, que es el delegado especial, el representante especial para temas medioambientales que propone Biden, y que estuvo afectado por parte de los Estados Unidos a la participación de ese país en la redacción del Acuerdo de París, del cual Estados Unidos se fue y que supuestamente ahora va a volver. Ahora, si la ausencia de liderazgo de Brasil es automáticamente ocupada por otro país, me parece que no. Y digo esto porque en realidad Brasil tiene condiciones estructurales y en algún momento tuvo vocación política de ejercer ese liderazgo. Hoy sus condiciones estructurales no desaparecieron, pero están más deterioradas y no hay vocación de liderazgo. Brasil tiene como una especie de renuncia a su rol regional, ha sido muy monotemático y en eso ha coincidido mucho con lo que fomentó Trump, en que la única política regional es la política hacia Venezuela. No se puede discutir nada en América Latina, no se puede discutir integración, no se puede discutir medio ambiente, no se puede discutir derechos humanos, si eso no se mezcla con el tema de Venezuela. De hecho, no podíamos discutir cooperación política regional a nivel de ejecutivos en América Latina en el contexto de la pandemia de COVID-19 si se planteaba hacer una conferencia de presidentes donde estuviese incluido Nicolás Maduro. Entonces yo creo que América Latina tiene que trabajar para destrabar ese proceso. No hay posibilidad alguna que en este mundo, en transición, donde el poder relativo de la región ha disminuido notoriamente, donde los escenarios de heterogeneidad en la región se incrementaron, donde tenemos más pobreza, más desigualdad, una cantidad de muertos impresionante en proporción a nuestra población con respecto a la pandemia, que nosotros podamos insertarnos en el mundo de manera unilateral. Lo tenemos que hacer en conjunto. Como no tenemos ese liderazgo de Brasil, posiblemente haya que trabajar en la construcción de algunos liderazgos por temas de agenda, liderazgos rotativos, donde el país que más se destaque en una cuestión sea el que lleve adelante ese proceso a nivel regional. En ese contexto, yo sí creo que Argentina puede ser un país que lidere el tratamiento de algún tema de agenda regional donde nosotros tengamos una alta performance. Pero, por otro lado, insisto, para que esto acontezca, tendríamos que tener una voluntad política en un escenario político heterogéneo ideológicamente para volver a construir un espíritu de cooperación y reconstruir algún espacio de multilateralismo que en los últimos 5 años se ha deteriorado profundamente en la región. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque no es que nosotros estamos con nuestro multilateralismo, por más críticas que le hagamos, funcionando. La UNASUR desapareció, el Mercosur está trabado en un esquema donde hay 3 gobiernos que quieren liberalización total y uno que no quiere.
donde tenemos una CELAC que actúa en cierta manera de forma reactiva. Hoy yo escuchaba en una conferencia un dato que no intenta ser peyorativo, pero que llama la atención. Nosotros en el año 2021, en el próximo año, vamos a tener uno de nuestros representantes, el representante de América Latina, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la representación rotativa, va a ser México. Pero en este momento de la historia tenemos dos países insulares, dos países del Caribe que nos representan. O sea, y eso va demostrando que ni siquiera hay un interés de la región para que haya una mixtura en esa representación y que los temas de agenda más pesados, que son muchas veces los que representan los países continentales, se mezcle con la demanda de los países del Caribe. Todo eso hay que reconstruirlo. Y entonces va a ser muy importante también que Estados Unidos ponga lo suyo, que no nos vea más como patio trasero, que no reivindique la doctrina Monroe como lo hacía Trump, que no plantee derechas alternativas o derechas extremas. Digo, todo eso que hacía Trump, Estados Unidos tendría que dejar de hacerlo. Pero por otro lado, nosotros necesitamos otro tipo de vínculo creado por los demócratas. Si los demócratas repiten la alianza del establishment político con el establishment financiero de Wall Street, a nosotros nos va a ir mal, y especialmente a los argentinos. Entonces, hay que ver con detalle cómo se termina de componer ese gabinete y si Biden tiene suficiente coraje como para incluir en ese gabinete y dar pelea en el Senado a algunos de los representantes del sector progresista del partido, que por cierto es el sector menos establishment pero más innovador, es el sector que ha conseguido los votos del corte etario más joven, y es un sector que tiene otra modalidad de construcción y de financiamiento de la política. Han llegado al Congreso y han aumentado su participación sin el financiamiento de las grandes corporaciones internacionales que después condicionan la agenda, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si a Trump le pagan las petroleras y a Biden le pagan, no sé, Amazon, por decir cualquier cosa, la campaña, después eso termina condicionando. Bueno, una innovación importante que hizo el sector más progresista del Partido Demócrata fue cambiar ese criterio y sobre todo quienes fueron elegidos para ir a la Cámara de Representantes, utilizaron un mecanismo de recaudación de fondos que los inhibe de esa atadura. Lo que pasa es que, bueno, hay que luchar contra un presupuesto ideológico, un falso presupuesto ideológico, falso que no define en nada con objetividad la relación de los Estados Unidos, que acusa a ese sector de ser un sector marxista-leninista o ser la llegada de Cuba o de Venezuela al poder en los Estados Unidos. De hecho, Trump en la campaña utilizó esa expresión no solo para conseguir los votos de los exiliados cubanos, de los exiliados venezolanos y de los exiliados colombianos en Florida, sino que además lo usó como lema de campaña a nivel nacional, diciendo, si ustedes votan a Biden, que está seguido por este sector progresista, en realidad lo que están votando es un gobierno como el de Cuba o como el de Venezuela para Estados Unidos. Digo, yo creo que esas lógicas de vínculo con América Latina tienen que desaparecer. Yo suelo creer que para la construcción de una relación democrática uno tiene que hacer el enorme esfuerzo de incluir las demandas sociales de sectores que tienen distintos intereses y distintas perspectivas ideológicas. Pero también digo, así como no se puede mirar a América Latina exclusivamente de la lente a través de la cual se mira México, tampoco se puede mirar a América Latina solo a través de la lente de los exiliados cubanos, venezolanos y colombianos, porque América Latina no es toda igual. Digamos, la narración de que todos vamos a ser Venezuela si hacemos algún proceso de inclusión social es una narración falsa. Es una narración que quiere convencer a todo el mundo de que cualquier rol protagónico del Estado es autoritarismo
o es giro a la extrema izquierda, o es limitación de los derechos individuales. Y es sorprendente que esa narrativa pesa en los países de América Latina y pesa también al interior de los Estados Unidos. Aunque simultáneamente en nuestra región se da, como yo les dije, una actividad muy significativa de las sociedades civiles demandando procesos de cambio que van desde demanda de cambios en el modelo económico, en el modelo educativo, en el modelo de salud, en el modelo de inserción internacional de los países e inclusive en las estructuras constitucionales. Queda poco tiempo, es una hora, puede cortarse o no, hemos tenido distintas experiencias. Sí, no obstante, para ir cerrando y agradeciéndote ya la participación en nombre de nuestro de síntesis, pero también de la Escuela de Relaciones, para cerrar, ¿a qué tenemos que prestar atención en estos 4 años, sin hacer futurología, no sé, pero tal vez, ¿qué ejes tiene que mirar uno de cara a la política exterior de Joe Biden hacia la región? 3, 4 puntos, por así decirlo. Sí, yo miraría la evolución del vínculo bilateral de Estados Unidos con China, porque América Latina va a sufrir las repercusiones de cómo evolucione ese vínculo bilateral. También miraría la evolución de la política doméstica en Estados Unidos, digo, para ver si efectivamente se puede resolver, por ejemplo, el tema migratorio, si podemos tener algún tipo de innovación en las políticas de lucha contra el narcotráfico en América Latina, si podemos tener alguna política de conjugación para la disminución de la pobreza y de la violencia urbana, digo, todas esas cuestiones que se cruzan mucho con la agenda doméstica de los Estados Unidos, las miraría especialmente porque, insisto, después de Estados Unidos toma decisiones internacionales, pero que responden a su electorado nacional. También miraría bastante la composición del gabinete de Biden y cómo se estructura ese vínculo del cual yo les hablaba entre establishment político y establishment financiero. Y observaría de acá a las elecciones de mitad de mandato, o sea, hay que esperar que Biden asuma y 2 años más, cómo va evolucionando la composición del Congreso de Estados Unidos, porque me parece que Trump tenía un efecto muy desarticulador sobre el Estado norteamericano y sobre las burocracias estadounidenses que tenían sus propios intereses y sus propias identidades. Yo creo que Biden va a tratar de recomponer bastante de esa dinámica estatal. Entonces, para los países, en este caso latinoamericanos, es importante saber que el Estado norteamericano es un Estado muy grande, que tiene disputas domésticas significativas y que a veces hay temas que se tratan con el Departamento de Comercio, aunque sean temas políticos, o hay temas comerciales que se tratan con el Departamento de Estado, o hay cuestiones que se tienen que pensar desde la lógica del Pentágono, o hay cuestiones donde uno tiene que buscar un vínculo y construir vínculos con otros poderes del Estado, por ejemplo, con el Congreso. Entonces, me parece que hay muchas figuras nuevas en el Congreso a través de las cuales se podrían generar algunos vínculos que vayan construyendo otro tipo de relación con América Latina. Insisto, en un escenario muy complejo. El escenario no es un escenario alentador. Uno siempre tiene que recurrir a la esperanza y tiene que tener voluntad de cambio y de enfrentar. Pero tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el mundo, pero muy atentos también a las dinámicas internas de algunos actores estatales que deciden mucho y que además tienen vínculos muy fuertes con actores no gubernamentales que deciden a veces más que los estados sobre la evolución del orden internacional. Bueno, nos queda... Yo miraría cosas. Perdón. No, digo que yo miraría esas tendencias, porque como no tenemos mucho tema, más de los 4 o 5 temas que se anunciaron, digo, miraría cómo evolucionan esas tendencias, porque esas tendencias impactan sobre la política exterior. Sí, daría la sensación finalmente de que Estados Unidos, a pesar de que tiene una retórica que es una retórica real, se siente amenazado por China en la región, no parece poder construir una visión comprensiva con H en el medio
que permita abarcar la región políticamente y da la sensación que vamos a seguir con una política exterior por temas o por países, migración, Cuba, Venezuela. Claro, vamos a seguir en no hay un anuncio de una política regional. No creo que esto en este momento sea posible, salvo alguna tendencia muy, muy general. Lo que sorprende es que no haya innovación todavía, ni en los funcionarios, ni demasiada innovación en la propuesta que lleva adelante Biden o que le reclama el sector más poderoso del partido. Digo, la herencia de los Clinton, de los Obama, sobre el Partido Demócrata es lo que está pesando más que el sector progresista. Entonces, en ese sentido, no se vienen grandes innovaciones hasta el momento. Hay que ver, digamos, cómo se termina de conformar el gabinete, cuáles son los funcionarios de segundo y de tercer rango. Me parece que esos son datos que también hay que mirar. A mí lo que me llama la atención es que cuando Biden confirma que efectivamente empieza la transición y dice Estados Unidos está de vuelta, considera la experiencia de Trump como una anomalía de corto plazo. Y no está tomando en cuenta que la presencia de Trump o la elección de Trump tuvo que ver con problemas estructurales que se acumularon en los últimos 40 años. No es una salida del camino que yo la recupero rápidamente y digo, volví al camino y volví. No, hay muchas cosas internacionales y muchas cosas internas que cambiaron antes y después de Trump y que explican tanto que Trump haya ganado en el 2016 como que haya sacado 70 millones de votos ahora. Estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo y nomás, estamos muy agradecidos, la verdad que fue todo muy, muy claro en esta, tal vez la primera incursión, esta primera actividad conjunta. El agradecimiento a la invitación a la Escuela de Relaciones por hacernos parte y que empiecen a seguir en distintos espacios de cara al crecimiento de ambos espacios que divulgan sus actividades por estos medios de divulgación, más en esta época de pandemia donde las redes sociales o los webinars o los distintos espacios nos han dado la posibilidad de conectarnos de manera mucho más masiva. Así es. Anabela, te agradecemos el tiempo, te agradecemos la claridad, un panorama que da para hablar otra hora más, quedaron un montón de aristas, pero una vez más gracias por tu tiempo y bueno, estaremos contactándote bastante seguido porque lo que se viene es todo un nuevo tiempo para nosotros, pero me parece que también para los Estados Unidos, así que te agradecemos y bueno, estamos al pendiente. Es así, son nuevos tiempos, pero bueno, no me quiero despedir sin agradecer la invitación de ustedes y de la Escuela de Relaciones Internacionales, que me invitó a participar en la primera de esta lista de actividades. Y bueno, y como ustedes empezaron el programa, posiblemente tampoco sea mi mejor día, porque a mí también, como una mujer de la generación de Diego Maradona, digamos, me impactó la noticia de hoy, quedé un poquito choqueada y uno estuvo durante el día mirando esas noticias y no pensando en lo que íbamos a charlar esta tarde. Todos estuvimos de la misma manera, pero lo llevamos muy bien y bueno, lo logramos, lo sacamos adelante. Sí, claro, no sabíamos, en un momento se nos cruzó, tenemos que no lo vamos a suspender, parecíamos que no era era para suspenderlo, pero vi mucha lectura hoy en distintos medios y en distintas redes que más allá de quienes son amantes del fútbol, de quienes lo han admirado por sus destrezas futbolísticas, mezclaban todos esos análisis con muchas cuestiones que estudiamos nosotros en nuestra facultad, vinculada al rol de los liderazgos, de los líderes populares, de quienes ascienden en la escala social y tropiezan con las dificultades de ese ascenso, pero que nunca se olvidan de sus orígenes. Muchas cuestiones que se estudian en las ciencias sociales y que me parecieron significativas y ligadas a los afectos de los argentinos y de muchos otros habitantes de este mundo.
Muchísimas gracias, Anabela, una vez más. Estamos en contacto. Para todos aquellos que siguen esta transmisión, los invitamos a seguir en nuestro Instagram, invitamos a seguir a la Escuela de Relaciones Internacionales en sus nuevos emprendimientos. Este es un emprendimiento conjunto que se avisora fructífero. Y bueno, nos estamos viendo en nuevas ocasiones y oportunidades, tanto desde la Síntesis Mundial como desde la Escuela de Relaciones Internacionales. De mi parte, muchísimas gracias, Anabela, muchísimas gracias a todos los que han estado allí viendo esta muy interesante y abundosa conferencia de Anabela Busso. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.